Es lo que está pasando en estos momentos en Pátzcuaro, Michoacán, en donde han sido videograbadas la irrupción, la llegada de alrededor de 100 hombres armados en 40 camionetas. Hoy no tenemos intro, pero por eso me voy directo a la información. Voy a comenzar con un tema que te traje a este canal hace unos días. Estás viendo en pantalla este video de soldados emboscados. Esto que ocurrió en Panteló, Chiapas, luego de una irrupción de un grupo armado a este municipio y posteriormente un operativo encabezado por policías estatales y el ejército y la Guardia Nacional que acabó en una emboscada hacia los elementos de seguridad. Bueno, posterior a este operativo fallido, posterior a esta irrupción, han sido ya reportados recorridos de seguridad y vigilancia a cargo de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Policía Estatal. Incluso Protección Civil ha informado que están ofreciendo ya atención a los desplazados por la violencia, aquellas personas que han huido de Panteló y que han llegado principalmente a Chenaló y a San Cristóbal de las Casas. En las últimas horas se han dado a conocer finalmente imágenes de esa emboscada al ejército, a las fuerzas federales, a la policía estatal, en donde, recordemos, la semana pasada resultaron 9 militares heridos. Eso. Otro, la verga. Con eso. Mira, otro, verga. A la casa, me apunta bien. Increíble lo que ocurrió la semana pasada en Jalisco. Y digo increíble porque no nos enteramos, sino hasta que quedó resuelto el problema, fue que la Fiscalía del Estado nos informó qué fue lo que sucedió. Esto ocurrió el pasado viernes 9 de julio en el municipio de Mazamitla. 4 elementos de la Fiscalía del Estado, del área antisecuestros, fueron abordados en este municipio presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los rebasaron en número de personas, los rebasaron en la capacidad de armamento, los rebasaron en número de vehículos. Vaya, los delincuentes rebasando a las autoridades. Los 4 elementos de la fiscalía fueron privados de la libertad. Les robaron armas, les robaron cargadores, les robaron cartuchos útiles. Después, con el apoyo de las autoridades federales, con el apoyo del ejército, de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal, los agentes privados de la libertad finalmente fueron rescatados. Una vez que fueron rescatados, es que la Fiscalía del Estado nos informó de lo ocurrido desde el simple hecho de la privación de la libertad. ¿Cómo los rescataron? ¿Cómo fue el operativo? ¿En dónde hay detenidos? Bueno, eso no lo reveló la Fiscalía del Estado. Se ha reservado muchos detalles sobre este hecho y no han dicho, bueno, lo único que han dicho es que están todavía trabajando en recuperar lo que les robaron. Escuchemos a Joaquín Méndez, fiscal ejecutivo del Estado de Jalisco, al revelar este hecho ayer. Ese evento en particular, fue desafortunadamente un encuentro, vaya redundancia, que se da de nuestros elementos de una de las áreas de la Fiscalía con un grupo armado. Desafortunadamente, fuimos superados en número de personas, de armas, de vehículos, y lo que podemos informar en este momento es que todos los elementos están liberados, están sanos, y ya existe una carpeta que por ahí se estará investigando y se les informará en su momento. A la par de lo que está ocurriendo en Aguililla, la confrontación del Cártel Jalisco Nueva Generación con Cárteles Unidos, también existe una confrontación entre pobladores con elementos del ejército. Los pobladores acusan a los soldados de encuartelarse en su base en Aguililla y de permitir el libre actuar de los grupos delictivos. Como parte de las protestas de los pobladores, han roto la puerta del cuartel, han destruido también el heliopuerto que tiene el ejército, le han cortado el suministro de agua potable también a los soldados. En respuesta a las manifestaciones de los habitantes, el gobierno federal creó
la semana pasada un plan integral, un plan basado en diversos tipos de apoyos, en donde están realizando mesas de negociación. La primera mesa de negociación sirvió para acordar que el ejército va a liberar la carretera que comunica a Apatzingán desde Aguililla, liberarla de los bloqueos de los grupos delictivos, una liberación solamente por las mañanas para evitar confrontaciones, enfrentamientos principalmente con los grupos delictivos por la noche. Este plan ha sido presumido en reiteradas ocasiones por el presidente de la República en las conferencias matutinas. Y ayer también en Aguililla se presentó ya una propuesta de programa de desarrollo, de bienestar para los habitantes de Aguililla, y estamos buscando resolver los problemas de esa manera, con bienestar, con justicia. La segunda mesa de diálogo fue programada precisamente para ayer. Sin embargo, esta mesa de diálogo ya fue suspendida. Ya no existe mesa de diálogo entre las autoridades con los habitantes. De acuerdo con los lugareños, con los habitantes, el ofrecimiento que les ha hecho el gobierno federal no ha cumplido con las exigencias básicas, que es libre tránsito y seguridad. Los pobladores, de hecho, ya nuevamente mantienen una protesta afuera del cuartel, y lo que han dicho es que el ejército no ha cumplido con liberar la carretera que comunica a Apatzingán. Es más, hubo un día al menos en donde no salieron a hacer la liberación de la vialidad, se mantuvieron acuartelados, y que además no han salido, y es lo que piden los habitantes, los soldados no han salido a hacer labores de patrullaje. De tal forma que se han roto estas negociaciones, y a la par ayer en Zitácuaro apareció esta narcomanta firmada presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde asegura que, contrario a lo que se ha difundido, el grupo delictivo no se retira de Michoacán, no se retira de Aguililla y de sus alrededores. Y por si esto fuera poco, un tema de por sí ya complicado, hoy ha ocurrido algo inédito en otro punto también del estado de Michoacán. Este tema principal que ha sido registrado en Pátzcuaro luego de una semana de enfrentamientos, de bloqueos por grupos delictivos, el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Ahora se advierte la presencia de Pueblos Unidos. Sorpresivamente, hace unas horas, un grupo armado irrumpió en Pátzcuaro, Michoacán, ante la presencia y sorpresa de los habitantes, de los turistas, de los comerciantes. De inmediato fueron reportadas varias llamadas al 911 alertando de la presencia de hombres armados en plena luz del día y pues transitando en las vialidades. Testigos han registrado la presencia de aproximadamente 100 personas a bordo de entre 30 y 40 camionetas, presuntamente integrantes de Pueblos Unidos, según han informado las autoridades, como parte de las investigaciones iniciales. E inmediatamente se desplegó un operativo encabezado por elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía de Seguridad de Michoacán. Oficialmente, solamente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha informado de este operativo. No existe ningún otro pronunciamiento por parte de ninguna autoridad, y solamente es el señalamiento de que ya hay autoridades presentes en Pátzcuaro, mas no han ofrecido detalles de qué es lo que han
encontrado o si han encontrado algo siquiera. Te comparto más imágenes ahora del operativo, ahora de la presencia de las autoridades, en donde hasta este momento, como te decía, no existe reporte de enfrentamientos, de detenidos, lo cual no quiere decir que no haya ocurrido, sino que no han informado hasta ese momento las autoridades. Estaré al pendiente de lo que sigue ocurriendo en Pátzcuaro y te estaré informando en el resto de las redes sociales, así como aquí en este canal. Veamos las imágenes ahora de la llegada de las autoridades. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche, aquí en este canal. No olvides suscribirte, compartir y reventar el botón de like. Bueno, ya hay fuerte presencia de la policía aquí en la calle Ibarra en Pátzcuaro.